Buenas noches, hermanos, familia, amigos. Bienvenidos a otro miércoles más de nuestro estudio completamente en vivo y en línea. Y bueno, no sé quiénes de ustedes estuvieron siguiendo la transmisión del tercer servicio del domingo a la 1 de la tarde, donde estábamos viendo la sexta parte de la serie titulada Nos reconoceremos y conviviremos en el cielo. Y estábamos respondiendo una pregunta bien interesante que justamente, bueno, obviamente muchos nos las hemos hecho, ¿verdad? Pero que quise compartir a raíz de que muchos de ustedes comenzaron a preguntar en esa serie si iban a ver a sus mascotas en el cielo, si en el cielo habría animales, y no me refiero precisamente a tu marido, sino como tal al resto de los animales de la creación. Y bueno, de repente como a los 20 minutos se nos fue la luz. Estuvieron la semana pasada de moda en México los apagones. No tuvo nada que ver con estos apagones programados, fue algo ahí extraño. Y nos tardamos como unos 10 minutos en volver a restablecer todo. Entonces, pues por respeto a las personas que asistieron presencialmente, decidimos continuar con el servicio. La grabación después continuó, pero se perdió pues parte del mensaje. Y debido pues a que es parte de un mensaje de una serie que además no habíamos compartido o no lo tenemos grabado como tal, ¿verdad? Pues les comenté ese mismo domingo que no se preocuparan, que hoy íbamos a ver ese tema especial. Es la razón por la cual hoy, en vez de tener el estudio de Romanos en la parte que corresponde, pues veremos la continuación de esta serie. Si alguno de ustedes estuvo el domingo en la congregación de forma presencial y se quiere ir hoy de pinta o ponerse al corriente con los temas anteriores de Romanos, lo puede hacer. Les aviso antes de que iniciemos que esta es la razón por la cual el tema de hoy será un tema especial, donde estaremos respondiendo si habrá animales, pero más allá de los animales, si habrá mascotas, nuestras mascotas en el cielo. Así que será este el tema de esta noche. Vamos a orar ahí en tu lugar, donde quiera que estés. Cierra tus ojos. Me voy a acercar tantito para ver que sí estemos transmitiendo, porque ahora no me aparece la opción de desactivar los comentarios. Espero que ya en automático esté esto corregido. Y es que hice un cambio justo antes de iniciar, pero sí, ahí estamos transmitiendo en vivo. Ya aprendí que es mucho más fácil cambiar el teléfono y en la pantalla puedo verlo, porque al principio grababa con la cámara de atrás, que es de mucho mejor calidad. Pero bueno, uno predicaba por fe, porque una vez sí nos pasó que se fue la señal y justamente se me ocurre de repente checar en mi computadora y yo tenía ya como 10 minutos hablando solo, predicándole únicamente al teléfono, y no se arrepintió, quedó igual de endurecido como estaba. En fin, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú nos permites reunirnos a distancia en un mismo espíritu. Ponemos en tus manos este tiempo pidiendo que sea de edificación para nosotros, que tú nos des respuesta, Señor, y que tú nos sigas enseñando más y más de tu palabra. Pedimos que tú quites todo estorbo del medio, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, y sea únicamente tu presencia dirigiéndonos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, pues vamos a Génesis capítulo 1, versículo 30, para aquellos que se van conectando. Les recuerdo que estamos viendo un tema especial, el tema número 6 de la serie que hemos iniciado los domingos, la serie titulada Nos reconoceremos y conviviremos en el cielo. Y el tema de esta sexta parte es con signos de interrogación. Veremos a los animales y a nuestras mascotas en el cielo. Y quizás una pregunta que para algunos puede sonar un poco irrelevante, ¿verdad? Para algunos puede ser un tema no muy importante, pero hay mucha gente que realmente está afligida. Y yo vi el domingo, al empezar a responder con la Biblia, también el alivio de muchos, ¿verdad? Porque hay personas que realmente ven a sus mascotas como a su propia familia. Hay personas que a lo mejor no tuvieron una familia muy cercana, muy unida, o que perdieron a su familia y que en sus últimos años o en parte de su vida alguna mascotita fue pues una compañía importante. Y la Biblia habla de animales domésticos, es decir, que el Señor creó justamente para que acompañaran al ser humano. Y es por eso que para muchos puede ser muy importante la respuesta a esta pregunta. No solamente si habrá animales en el cielo, porque la mayoría cree que sí, pero hay quien me ha dicho, a mí no me interesa si va a haber animales, o sea, qué bueno que haya leones y lo que sea, pero yo quiero saber si también las mascotas que tuve en la tierra van a estar o no en el cielo, o simplemente, como algunos enseñan, dejan de existir. Personas que aman a sus perritos, algunas que aman a sus gatitos, no entiendo por qué, porque
El domingo no me animé a decir nada porque les pregunté cuántos les gustan los gatitos y muchos levantaron la mano, así que dije, no, mejor me callo si no voy a salir apedreado. Pero bueno, ya aquí que estoy bajo el techo de mi casa, resguardado y completamente seguro, libre de ser apedreado, abriré mi corazón para decirles que no entiendo qué de bonito le ven a los gatos. No es cierto, estoy bromeando. Seguramente por ahí hay algunos amantes de los gatos y no quiero que por una tontería se vayan a tropezar, pero desde mi punto de vista, les decía el domingo, o no tienen algunos animales emociones y no manifiestan, por ejemplo, los perritos alegría. Y bueno, habría valido la pena añadir que los gatitos también manifiestan que tienen emociones, pues es evidente la amargura que hay en su corazón. Los estoy molestando, mis hermanos, no se enojen, es el bullying santo, aleluya. Vamos a Génesis capítulo 1, ya vamos a entrar de lleno al tema, antes de que los cat lovers se nos vayan a espantar y a desconectar. Génesis capítulo 1, versículo 30. Hoy vamos a ver que básicamente la respuesta a estas dos preguntas, aunque usted no lo crea, es sí. Y hay muchas personas que piensan que no, hay quienes piensan que sí, pero hay muchas que su postura es, la verdad, quién sabe. Y seguramente has escuchado que hay quien dice que los animales tienen espíritu pero no alma, otros que enseñan que tienen alma pero que no tienen espíritu, otros que enseñan que no tienen ninguno de los dos. La pregunta que yo te hago es, ¿tú has confirmado en la Biblia qué es lo que dice más allá de la creencia popular que niega alguna de estas dos o ambas? Porque, querido hermano, amigo, por sorprendente que te parezca, hoy vamos a ver las primeras 2 de 8 evidencias en total que nos enseñan que los animales, contrario a lo que tú podrías creer, tienen tanto espíritu como también tienen alma. Históricamente ha habido un debate acerca de a qué corresponde el espíritu, a qué corresponde el alma, y se le suele atribuir al alma el estado emocional, entre otras cosas, y justamente tiene que ver con lo que les decía. Es evidente que muchos animales manifiestan pues las emociones que hay en ellos, alegría, tristeza, amor, entre otras cosas. Pero más allá de lo que nosotros podemos ver, la pregunta aquí importante es ¿qué es lo que dice la Biblia? Y la enseñanza pues popular es que no, que ellos no tienen espíritu o que no tienen alma, que simplemente van a desaparecer después de esta vida, o cuando dejan de vivir, pues ellos simplemente son aniquilados y no vuelven a existir más. La pregunta que yo te hago es, ¿de dónde sacamos esto? La Biblia, veremos hoy, enseña cosas totalmente distintas, y hay que recordar que desde el principio de la fundación del mundo, cuando Dios establece a Adán y Eva en el huerto del Edén, me voy a acercar tantito para checar algo del micrófono nada más. Seguramente se estaban quejando y no me he dado cuenta, ya luego leeré sus comentarios. Hasta ahorita me di cuenta que nunca ¿cómo se dice? Lo inserté bien. Desde antes de la caída humana, y ahora sí están los comentarios. Sacaron la tarjeta roja. Ya ven por qué los desactivo para verlos. Si no me van a estar haciendo reír todo el tiempo. Desde que Dios crea a Adán y a Eva, antes de la caída, mi hermano, existían los animales. Y viene la muerte por causa del pecado. Y cuando una persona predica que en la eternidad o enseña que en la eternidad ya no habrá animales, pues está insinuando que Satanás triunfó en parte de su plan, en afectar parte del plan de Dios, perdón. Porque el plan original, cuando Dios crea a Adán y Eva, era que Adán y Eva sojuzgaran juntamente con él la tierra, que gobernaran sobre toda la creación. Entonces, como de dónde nos sacamos que Satanás sí tuvo éxito y pudo al menos eliminar a los animales de la creación de Dios. Y mucha gente puede decir, no, es que los animales son salvajes. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de cómo serán después de la venida de Cristo. Pero recordemos que el problema no es con su estado actual. El estado actual es por causa del pecado y el problema es el pecado. Antes de la caída ellos existían. De modo que no tenemos por qué pensar que hay algo malo con ellos. Lo que les compartía recientemente en esta serie es que a veces queremos espiritualizar lo que ya es espiritual en sí mismo. Y yo por eso tengo este dicho que dice que cuando tú quieres espiritualizar lo espiritual, lo terminas desespiritualizando. Lo espiritual ya es espiritual.
Hay muchas cosas que nosotros vemos en la tierra que existían antes de la caída y que no las imaginamos en el cielo porque queremos espiritualizar todo y queremos convertir al cristianismo en algo más parecido al misticismo, y no es así. Y hay que recordar que el problema viene cuando la maldición entra al mundo y corrompe y altera algunas cosas de la creación de Dios, pero el problema no es la creación de Dios en sí misma. Pero bueno, vamos ya a ver evidencias explícitas. Nada más los tengo aquí esperando, dándoles vueltas. Génesis capítulo 1, versículo 30. No toma nota de esto porque es interesantísimo, y si tienes por ahí pluma y papel, anota con toda confianza. Dice: y a toda bestia de la tierra, dile de al lado, ahí te hablan, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Toda bestia de la tierra, está hablando de los animales, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra. Lo interesante es que la Biblia dice, en que hay vida, toda planta le será para comer. Cuando nosotros leemos en nuestras Biblias que se habla de vida o de espíritu adjudicada al hombre, son palabras que vienen de un par de palabras hebreas que son las siguientes. Para alma, siempre se utiliza la palabra hebrea nepesh, que se traduce como alma. Y mucha gente dice, los animales no tienen alma porque la Biblia no dice que tienen alma. Bueno, que los traductores no hayan traducido muchas veces nepesh como alma, sino como vida, es distinto. Pero en el original, la Biblia enseña que los animales sí tienen alma. Porque esta palabra vida que estamos leyendo, que se le adjudica a los animales en el versículo 30 de Génesis 1, querido hermano, es nada más y nada menos que la palabra hebrea nepesh, que simple y sencillamente, cuando se traduce la Biblia a nuestro idioma, los traductores, para referirse al hombre o al ser humano, muchas veces sí la tradujeron como alma, pero muchas veces la tradujeron como vida. Y el problema es que cuando se traduce referente a los animales, quizá basándose en el prejuicio de que no tienen alma, la traducen como vida, pero realmente esta palabra es la que se utiliza para describir el alma. Para que no quede ninguna duda, ve lo que dice más adelante la Biblia, que es interesantísimo. Capítulo 2, versículo 7. Vamos a hacer una comparación. Dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuándo Adán cobró vida? No cuando fue formado. La vida no vino en Adán cuando Adán estuvo terminado. Dios forma a Adán, pero comenzó a ser un ser viviente hasta que sopló en su nariz aliento ¿de qué? Dice aliento de vida. Y esta palabra vida, adivina qué palabra es. Es otra vez nepesh. Es la misma palabra de Génesis 1:30, que cuando recibe a Adán tiene vida, y que la Biblia establece también la tienen los animales. Génesis capítulo 6, versículo 17. Más ejemplos de nepesh en la creación animal. Dice: he aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Espíritu de vida, y vida que otra vez es nepesh. Capítulo 7, versículo 15. Otra vez dice: vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2. Porque muchos podrían decir, no, el versículo anterior se refiere al hombre. Bueno, yo te pregunto, ¿quiénes vinieron de 2 en 2 al arca? Los animales nada más. Aquí no hay forma de adjudicarle esto al hombre. Y refiriéndose a los animales, dice que vinieron de 2 en 2 toda carne en que había espíritu de nepesh. Palabra que históricamente se ha utilizado para referirse al alma. El nepesh que se le adjudica al hombre, también la Biblia establece que se le adjudica o que la tienen los animalitos. Algunos dicen sí, tienen alma, pero no tienen espíritu, y el espíritu es el que recibe la vida eterna, y tienen una teoría tipo testigo de Jehová, pero aplicada a los animales, en el que su alma va a ser aniquilada y no van a existir más. Bueno, ¿qué harías si ahora te confirmo con la Biblia que no solamente tienen nepesh, sino que también tienen ruach, que es la palabra hebrea que se ha utilizado siempre en la Biblia para describir ahora no al alma, sino al espíritu? Cuando tú lees en el Antiguo Testamento que se habla del espíritu del hombre, regularmente es la palabra ruach, que se traduce como espíritu. Génesis capítulo 6, versículo 17,
es una de las confirmaciones que los animalitos, además de tener nepesh, también tienen ruach. Ahora, cuando hablo de animales, no estoy incluyendo en este grupo a los insectos. Yo sinceramente no creo que existan alacranes y arañas en el cielo y cosas por el estilo. Solamente Dios lo sabe, ¿verdad? Pero en el versículo 1 que leímos hace rato en Génesis 30 hablaba de las bestias de la tierra, no dice los insectos, las aves de los cielos y lo que se arrastra sobre la tierra y que comían las plantas verdes. Entonces, en este grupo, pues podríamos dejar en paréntesis, en un ya veremos, ¿verdad? Pero difícilmente podemos concebir que estén incluidos ellos. Así que si tenías por mascota una cucaracha, ahí sí vete despidiendo de ella, ¿no? Si eres de esas personas que les gusta tener arañas tarántulas ahí en sus peceras, pues bueno, ahí sí vete despidiendo de ellas, porque ellas dudo mucho que tengan nepesh y que tengan ruach. Entonces, hecha esta aclaración, vamos a Génesis 6, versículo 17 otra vez. Dice, he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida. Ya vimos que vida es nepesh, pero aquí espíritu es la palabra ruach. Entonces, es interesantísimo porque en un mismo versículo, la Biblia establece que los animales tanto tienen nepesh como tienen ruach. De modo que cuando alguien dice, no hay versículos que digan que tienen ambos, hay versículos que en un solo versículo menciona que tienen ambos. No tienes que estar rascando y buscando por aquí o por allá, porque aquí se ligan los dos, el espíritu y el alma que tiene el hombre. Bueno, con una naturaleza distinta, ¿verdad? El hombre tiene otras capacidades que ellos no. Pero el espíritu que recibió Adán para tener vida, el alma, y el espíritu, ruach y nepesh, se establece aquí que también está presente en la creación animal. Capítulo 7, versículo 15 dice, vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, dice, de toda carne en que había otra vez espíritu de vida, ruach, nepesh. Eclesiastés 3, 21, lo vamos a ver más tarde, que es el único pasaje que mucha gente utiliza para tratar de demostrar que los animales después de su muerte desaparecen, porque lo leen fuera de contexto, y cuando lo veamos en contexto desde los versículos previos, entenderemos que justamente demuestra lo contrario. Bueno, pues este pasaje también habla del espíritu ruach presente en los animales. Salomón pregunta, ¿y a quién le consta que el espíritu del animal desciende a la tierra? El ruach del animal. Entonces, los animales, en primer y segundo lugar, tanto tienen nepesh como también tienen ruach. Sé que esto para muchos suena muy polémico porque a lo mejor nunca antes lo habían escuchado. Y antes de que tú pienses que yo soy el primer loco que piensa de esta manera, que ahora sí me fumé un churro de marihuana, o estoy enojado porque nos robaron los 3 puntos contra el Atlas, ¿verdad? Solamente así pueden ganarle al poderosísimo América, de otra forma somos invencibles, y que a lo mejor estoy alucinando. Déjame decirte en mi defensa que una de las personas que más ha estudiado la vida en la eternidad a profundidad es un autor que se llama Randy Alcorn, cuyos libros te recomiendo. Hay un libro que se llama El Cielo, hay versión para adultos y hay versión para niños. Es R-A-N-D-Y el nombre y el apellido es A-L-C-O-R-N, Randy Alcorn. Y este hombre que extrae de pasajes que muchas veces hemos leído pero que no hemos meditado, muchísimas enseñanzas para aprender del cielo más de lo que podríamos imaginar, porque aparentemente la Biblia no habla mucho acerca de la vida eterna, pero él profundiza y responde a un montón de cuestionamientos, y él es de las personas como un servidor que está también completamente de acuerdo en que la Biblia establece que los animalitos tienen tanto espíritu como alma y que en el cielo ellos van a seguir existiendo, y está de acuerdo con un servidor en que no solamente los animales, sino también nuestras mascotas. La Biblia, insisto, habla, y lo veremos, de bestias, palabra que se utilizaba para describir a los animales domésticas, animales que el Señor creó para hacer compañía del hombre. Y cuando entendemos lo que hemos visto en las últimas semanas, que hay una continuidad de nuestra identidad en la tierra con nuestra vida en el cielo, podemos entonces creer que es totalmente lógico, normal y comprensible que aquellos animales que el Señor permitió que fueran compañía nuestra en la tierra sigan estando presentes en el cielo, porque insisto, el problema no es con el animal, el problema es con el pecado que entró en el mundo, que corrompió tanto la tierra como el animal.
pero el Señor va a restaurar todo al propósito original. Recuerda que la tierra va a ser recreada, va a ser restaurada, va a ser nuevos cielos y nueva tierra, y el hombre redimido va a estar ahí, y la tierra otra vez volverá a ser restaurada. ¿Y por qué creer que restaura la tierra, que restaura al hombre, pero desaparecen los animales que estaban presentes en el huerto del Edén? Ahora, si tú no quieres hacerte tantas bolas, decimos en México, que es como revolverte tanto y de repente estás platicando con alguien y se te olvidan los versículos y ya no sabes qué es Ruach y qué es Nepesh y andas bien confundido, hay un versículo que es mi favorito y creo que solamente con este versículo tú puedes demostrar que no solamente los animales, sino también los animales que vivieron en la tierra van a heredar la vida eterna. Por supuesto, aclaro, si les compartiste el evangelio, porque si a tu perrito lo mandabas a que se la aventara encima las perritas, ahí sí no, primero se tiene que arrepentir. Si tu perico es de los que dice pura peladez, primero enséñale el Salmo 23 para que entonces reciba la vida eterna. Romanos capítulo 8 en tercer lugar, y quizá mi evidencia favorita. Ya después lo veremos cuando estemos en nuestro estudio de Romanos en ese capítulo. Pero bueno, vamos a adelantarnos por el tema especial del día de hoy, que para aquellos que se conectaron después, les comento que es debido a que el domingo estábamos viendo esto, se nos fue la luz y les dije no se preocupen, el miércoles lo retomamos para que no se pierda nada. Romanos 8, versículo 19, dice que el anhelo ardiente de la creación, y quiero aclararte que ahorita tú lo vas a ver conmigo, lo vas a confirmar, cuando se habla de la creación no está hablando del hombre, está hablando del resto de la creación. Está hablando de toda la naturaleza creada por Dios, porque se establece una diferencia entre el hombre y entre la creación. Ahorita lo vas a ver, pero comienza a leerlo ya con esto que después aclara. La creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad. No fue un león el que se fue a comer el fruto. No fue una cebra la que se fue a pecar. No fue un tiburón. Es el ser humano el que pecó. Y como la creación está bajo la autoridad del ser humano que Dios había puesto a gobernar sobre la creación, vino la maldición sobre toda la creación. Hay bendición cuando una autoridad está caminando derecha de la mano de Dios, pero hay problemas también cuando una autoridad se aparta del Señor. Esto lo hemos visto anteriormente en otros mensajes, haciendo un fuerte llamado a padres de familia, a que tú como pastor, como líder, maestro de tus discípulos, esposo, lo que sea, busquemos estar derechos con el Señor, porque si no, no solamente es que no viene el favor de Dios sobre mi vida, sino que esto empieza a afectar de otras formas a aquellos sobre los cuales yo estoy teniendo autoridad. Entonces, este es otro tema, pero es bien interesante cómo el pecado del hombre afecta a la creación también. Y dice que fue sujeta a vanidad, pero no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Ojo con esta palabra, recién hablamos de la esperanza, elpis, esperar algo con anhelo, con expectación. De entrada aprendemos que la creación está esperando algo, esperándolo con anhelo, como lo veremos, con expectación. Ahora, si lo único que le espera a la creación es la aniquilación, ¿podríamos hablar de esperanza? No, pero la Biblia comienza a hablar de esperanza, no solo para el hombre, sino para la creación. De modo que yo pregunto a aquellos que creen que la creación actual no va a heredar la vida eterna y no va a ser partícipe también de esta nueva vida, ¿de qué esperanza está hablando? ¿Cuál es la esperanza que está guardando la creación? ¿La aniquilación? Algunos podrían decir, sí, más adelante la Biblia confirma que no. Ahorita lo vamos a ver. Gracias a Dios que Él sabía la mente del ser humano y que muchos podrían decir, no, su esperanza es simplemente dejar de sufrir en este mundo contaminado y tantos animalitos en la calle y tantos animalitos encerrados en zoológicos, que por cierto soy antizoológicos, pobrecitos, su esperanza es ya dejar de sufrir tanto. Y podríamos quedarnos con la duda y dos posibles interpretaciones. Pero ahorita vamos a ver cuál es la esperanza que está esperando la creación. Y la Biblia aclara que no es esa, el dejar de existir. Pero hasta aquí se establece claramente entonces, uno, que la creación está sujeta por Dios en esperanza. ¿Cuál esperanza? Ahorita lo veremos. Versículo 20, porque la creación fue sujeta en vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. 21, porque también la creación misma, ¿y cuál es la creación misma? Digan conmigo, pues la creación,
Porque muchos dicen, sí va a haber otros animales que Dios va a crear, pero está hablando de la creación original. Si no, no diría que fue sujeta en vanidad. Algunos dicen, sí, en el cielo hay caballos y hay animales, pero son otros que Dios hizo después. ¿Y por qué dice aquí uno que la creación original fue sujeta a vanidad? No hay otra que haya sido sujeta a vanidad más que esta. Y esta creación, dice, será libertada de la esclavitud de corrupción. Y muchos dicen, esta libertad que les espera, esta esperanza es simplemente el dejar de existir y sufrir. Y Dios nos da un tremendo jaque mate al aclarar cuál es la libertad que están esperando. Y no es el dejar de existir, porque ve lo que dice, será libertada de la esclavitud de corrupción, y se traza un paralelo. Dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea que la Biblia está estableciendo un paralelo entre la libertad que esperamos tú y yo y la misma libertad que le espera la creación. O dicho de otra forma, la libertad que esperamos nosotros, la Biblia dice, es la misma libertad que le espera la creación. Pregunta, ¿cuál es la libertad que nos espera a nosotros? ¿La aniquilación o la vida eterna? Cuando tú dices, la creación no va a heredar la vida eterna, estás estableciendo que tú tampoco. Porque la Biblia nos pone en el mismo camino. Dice que la libertad que le espera a la creación es la misma que le espera a los hijos de Dios. Y hasta donde yo recuerdo, la libertad que nos espera a los hijos de Dios es la de ser libres del pecado, no para dejar de existir, sino para seguir existiendo y teniendo la vida eterna. ¿Es cierto o es falso que esa es la libertad que nos espera a nosotros? Libertad de este cuerpo contaminado del pecado, pero no para aniquilación, sino para vida eterna. Esta es la libertad que nos espera a nosotros, y la Biblia establece esa misma libertad es la que le espera a la creación. Y si hubiera alguna duda todavía, por eso te digo que este versículo es mi favorito, porque tiene 3 evidencias en una breve porción de versículos. Dije este versículo, no, esta serie de versículos es a lo que me refería. Dice el versículo 22, además de que ya nos mencionó que está sujeta en esperanza, que está esperando la libertad que nos espera a nosotros, añade que sabemos, versículo 22, que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y siempre la gente interpreta esto como un dolor destructivo. No, es que mira cómo sufre la creación, es cierto. Hay sufrimiento, pero no dice está con dolores de agonía. Dice está con dolores de parto. Y yo te hago una pregunta. ¿Cuál es el dolor de parto? ¿El que una persona tiene cuando está a punto de morir? ¿O el que una persona tiene cuando está a punto de dar a luz? Si la creación fuera simplemente a dejar de existir, la Biblia diría está una con dolores de agonía, de sufrimiento. ¿Pero por qué dice con dolores de parto? Porque está a punto de dar a luz. Y no solo ella, dice la Biblia, sino que también nosotros mismos, otra vez, se correlaciona nuestro propósito con el de la creación, o nuestro destino, más bien dicho, con el de la creación, o el de la creación con el de nosotros. No solamente la creación, sino nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros, dice, también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y empieza a hablar ahora de la esperanza para el ser humano. La creación está sujeta a esperanza, ha sido llamada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios y tiene hasta el día de hoy dolores de parto. 3 versículos distintos que van de la mano, que nos demuestran claramente que esta creación también tiene esperanza, esta creación también está a punto de dar a luz, esta creación también va a ser libre conforme a la libertad que nos espera a nosotros. Ahora, ¿hay evidencias de animales actualmente en el cielo? Sí. Muchos saben, porque han leído, que en el milenio se habla textual y literalmente de animales. Pero se preguntan, y en lo que los teólogos llaman el estado intermedio, que es el cielo actual, que se le llama intermedio porque no es el definitivo todavía, no es la vida eterna de forma definitiva, en el sentido que no estaremos ahí por siempre. Cuando alguien parte, actualmente va a este lugar grandioso, pero nuestro destino eterno es en el lugar que nos espera cuando los cielos se unan a la tierra, después de que el Señor haga nuevos cielos y nueva tierra.
y te recomiendo mucho los mensajes anteriores que hemos visto los domingos pasados, donde hemos hablado un poquito acerca de la vida en esta nueva tierra. Y que muchos imaginan la vida en el cielo como estar tocando una arpa vieja por los siglos de los siglos en una nube ahí con 3 metros de sana distancia por si se mete el COVID. Y hay gente que lo concibe de esta forma, que se pueden hasta espantar si uno dice que aburrido y te pueden decir, ¡ay, qué poco espiritual! No, qué poco espiritual tú, que piensas que tocar un arpa y cantar es la única forma de alabar a Dios. Cuando uno entiende que hay muchas formas de glorificar a Dios, entonces comprende que en el cielo pueden hacerse muchas otras cosas, además de alabar a Dios. Claro que la alabaremos y pasaremos mucho tiempo haciéndolo y será increíble. Pero debido a que no es la única forma de darle gloria a Dios, no es lo único que haremos. Cuando alguien imagina el cielo como un lugar donde todos cantamos y cantamos y cantamos por los siglos de los siglos, y es muy común en los ministros de alabanza escuchar que dicen, imagínate hacer esto por toda la eternidad, y la iglesia, amén. Y digo, suena espiritual, pero habla de una careta en ambas partes, porque el ser humano no fue hecho solamente para eso. Adán y Eva no es lo único que hacían. Adán y Eva trabajaban, sojuzgaban la tierra, convivían, se relacionaban, tenían intimidad. Había muchas cosas antes de la caída. O sea que tener una vida que dé la gloria a Dios puede no limitarse a solamente estar cantando y no incluir necesariamente el pecado. De donde, insisto, el problema de mucha gente es que no ha entendido, valga la redundancia, que el problema no es lo que hacemos en este mundo, sino cómo lo hacemos. La forma distorsionada y pecaminosa, pero hay muchas actividades que en sí mismas no son malas. Lo vimos en los mensajes pasados, ¿no? Por ejemplo, muchos dicen, no son espiritual, imaginar que en el cielo comeremos, pero Adán y Eva comían antes de la caída. Jesús comió después de haber resucitado y la Biblia establece que comeremos en el cielo. Entonces, desde nuestra vida actual, la Biblia enseña que todo lo que hagamos sea para que Dios sea glorificado en toda nuestra manera de vivir. De modo que cuando una persona piensa que la única forma de darle gloria a Dios es cantándole el domingo en la iglesia, es quizá porque su vida es tan corrupta entre semana que no sabe otras formas de darle gloria a Dios. Pero tú, mi hermano, puedes darle gloria a Dios de muchas formas. Entonces, regresando al punto para no desviarnos, porque muchos decían no, que no iba a haber coscorrones el día de hoy, ¿verdad? Imaginé por el tema que no, y ya algunos se llevaron por ahí alguna descalabrada. Pues ya saben cómo soy, ¿para qué me siguen? Apocalipsis 4, versículo 8, nos narra algo interesantísimo. Y no es muy común porque podría referirme a la segunda venida de Cristo cuando viene montado en un caballo blanco con su ejército detrás de él, confirmando que habrá caballos y que además volarán en el cielo y en el cielo actual. Cada que yo voy manejando y me paro junto a un coche que me da envidia, simplemente recuerdo que tendré algún día mi caballo volador y entonces se me quita. Sonrío y le digo, algún día yo tendré mi caballo volador y tú no. Apocalipsis 4, versículo, desde el 7 vamos a leer. La Biblia habla de 4 seres vivientes que estaban adorando a Dios. Por cierto, para aquellos que dicen el animal no puede tener espíritu porque el espíritu está ligado a la adoración a Dios, les pregunto, ¿hay evidencia bíblica de animales adorando a Dios? Porque si tú te dedicas a sacar conclusiones en base a la observación y en base a la Biblia, podrías decir, bueno, en base a la observación es claro que muchos animales manifiestan emociones o sentimientos, de donde podríamos deducir tienen alma. Ya vimos que la Biblia lo confirma. Pero en base a la observación muchos podrían decir, nunca he visto a mi perro parado con las manos alzadas adorando a Dios. En base a la observación puede ser difícil ver un animal dándole gloria a Dios. No sabemos si antes de la caída de Adán y Eva lo hacían. Pero ¿hay algún pasaje bíblico que nos confirme que esto ocurrirá en la eternidad y que esto ocurre de alguna forma en el cielo y que quizás si no lo vemos de una manera tan clara en la actualidad es porque a lo mejor no lo sabemos, pero en su espíritu ellos dan gloria a Dios y ni cuenta nos damos? Apocalipsis 4 nos habla de 4 seres vivientes que están haciendo una cosa, adorando a Dios. Y los traductores tradujeron terriblemente mal este término que nos hace imaginarlos como 4 Frankensteins, 4 bestias raras o algo por el estilo. Pero te voy a confirmar hoy con la Biblia que no son nada más ni nada menos que 4 animales adorando a Dios. Que se traduce seres vivientes
porque los traductores no supieron exactamente a qué se refería Juan, entonces dijeron, llamémosle seres vivientes. Pero eran simple y sencillamente otro tipo de animales que todavía no conocemos, confirmándonos que en el cielo no solamente existirán los que conocemos, sino que habrá nuevas especies u otras formas de animales. Juan dice que el primero era semejante a un león. Lo ve y dice, no sé, no es un león, pero es semejante. ¿Te das cuenta de cómo intenta describirlo? El segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto semejante a un águila volando. ¿Ya ves? Que en el cielo le van a la América. Aquí está. No dice que era una chiva adorando, ni volando, ni nada por el estilo. Y Juan en sus palabras lo describe tratando de compararlo lo mejor posible a lo que el hombre conoce, pero como no había nada que el hombre conociera, dice, bueno, no sé exactamente qué es, pero este es lo que parece. Uno tiene cara como de hombre, pero no es un hombre. Otro se parece a un águila, pero no es un águila. El otro parece un león, pero no es un león. Y el otro es semejante a un becerro, pero no es un becerro. Añade en el versículo 8 que tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y ojo, no cesaban de decir día y noche, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que vive y al que está sentado en el trono por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Tienes a 4 especies raras dándole gloria a Dios que el ser humano a la fecha no ha sabido explicar a ciencia cierta qué son, porque a los traductores se les ocurrió la fantástica idea de, al no entender a qué se refería Juan, decir, muy simple, eran 4 seres vivientes, o sea, casi le ponen, y esas 4 cosas raras. Pero mi hermano, en el original griego que se escribe este pasaje, esta palabra seres vivientes es una sola palabra, es la palabra zoon, Z-O-O-N, y esta palabra significa animales y viene de zoó, Z-O-O. ¿Te suena un poco? So o su en inglés, que se escribe exactamente así, porque es justamente una palabra griega que de forma universal, en este caso el idioma inglés, no la cambió. Y cuando tú dices vamos al zoológico, estás hablando de un lugar donde hay animales, que es lo que significa zoológico, y esta palabra tiene un origen griego que, como te decía, muchos idiomas simplemente se la apropiaron y no la cambiaron. La palabra Z-O-O, zoó, que en inglés se dice su, es simplemente y nada más y nada menos que animal. O sea, lo que Juan dice textualmente es, y había en el trono 4 animales dando gloria a Dios, mañana, tarde y noche, por los siglos de los siglos. Creo que esto amerita que digamos todos, uy, 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 ay, ay, ay. Una traducción textual literal de este pasaje debería de decir eso. Y había 4 animales, este parecía esto, este parecía esto, este parecía aquello, pero eran a fin de cuentas 4 animales. Es la palabra que utilizó. Esta palabra se utiliza muchas veces en otras porciones de la Biblia para describir animales. Pero como los autores no lo entendieron, dije, no, como animales, no, estas 4 cosas raras, y le pusieron 4 seres vivientes. Entonces tienes a la iglesia leyendo desde hace décadas sin saber a ciencia cierta a qué se refiere. Y es asombroso darnos cuenta que habla la Biblia de 24 hombres junto con 4 animales dando gloria al mismo Dios. Impresionante es esto. Probablemente hay animales que dan más gloria a Dios que algunos hombres y ni cuenta nos hemos dado, pero en el cielo será evidente. En quinto lugar, pasamos del estado intermedio al milenio. Isaías capítulo 11 y 65 nos habla claramente de animales existiendo, ojo con esto, en el reino milenial. Se les menciona como animales pasivos y mansos, confirmando lo que te dije hace rato, que el problema nunca fueron ellos, sino el pecado que entró en el ser humano, que corrompió a la creación, pero que al ser quitado de en medio, cambia su naturaleza salvaje. Y entonces Isaías capítulo 11, vamos a verlo, y ya me acordé que esta porción de mi Biblia no la voy a poder leer. El domingo me tuvieron que prestar la suya porque no sé qué pasó. A ver si lo alcanzan a ver.
está rota esta porción de la Biblia. Es que recién me la regalaron cuando vine a Cristo, me dijeron, te tienes que devorar la palabra, y aquí la abrí y no entendí bien a lo que se refería. Y tenía por aquí esta parte que no tengo idea cómo se arrancó y desapareció. Voy a ver si puedo aquí en mi computadora leerlo, porque la aplicación de la Biblia que tengo en mi teléfono, o aquí atrás no tengo alguna otra, no tengo puro libro del Mormón, la de los santos de los últimos días, la Biblia de Pare de Sufrir, y tengo esta aquí que está llena de herejías que me regalaron, pero van a estar los versículos. Ya me va a prestar mi esposa aquí la suya. Gracias, nena. Isaías capítulo, espero que no salga en cámara porque es una Biblia color durazno y no quiero memes luego por ahí circulando del pastor con su Biblia durazno. Isaías capítulo 11, búscalo ahí en casa. Versículo 6. Fíjate, dice, morará el lobo con el cordero, ya no se lo va a comer, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león, y lo que te decía, y la bestia doméstica, o sea, animales que fueron creados para estar en casa, andarán juntos, y un niño los pastoreará. Entonces, te compartí el domingo, o les decía a los que estuvieron ahí presencialmente, que a lo mejor te quedaste con las ganas de ver hacer tantas cosas a algún hijo que el Señor llamó antes de lo que tú pensabas. Y entre esas cosas a lo mejor tú hubieras querido que tuviera su mascota y te imaginabas yendo con él al parque. Y mi hermano, el hecho de que no lo hayas podido hacer aquí en la tierra no quiere decir que no lo podrás hacer en la vida eterna. Este autor que te mencioné hace rato, Randy Alcorn, tiene una teoría. En lo personal no puedo decirte no estoy de acuerdo, pero tampoco puedo decirte si estoy de acuerdo. Me quedo en quién sabe y sería magnífico. Pero él tiene ciertos fundamentos con los que él cree que aquellos que perdieron a niños de una forma sorpresiva y antes del tiempo esperado, los podrán ver crecer en el milenio y que continuará la relación como se quedó. Está interesantísimo ese capítulo. Ya no me voy a meter ahí porque no es el tema. Pero qué increíble ver que tienes ahora pequeñitos jugando con leones. La vaca y la osa pasarán y sus crías se echarán juntas y el león como buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. ¿Por qué? Fíjate. El problema nunca fue con el animal en sí mismo, sino la falta del conocimiento de Dios en la creación. Mientras más conocemos al Señor, más nos acercamos al propósito original. Mientras más nos alejamos de Dios, más nos alejamos del propósito de Dios. ¿Por qué la tierra será totalmente diferente? Porque la tierra, dice, será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Capítulo 65, versículo 25, confirma exactamente lo mismo. Ahora, mi pregunta es, si tenemos animales mencionados en la Biblia, libres de la corrupción del pecado, conviviendo en el milenio, ¿por qué creer que cuando acabe este reino milenial, Dios los va a desaparecer para el reino eterno? O sea, una vez que queda demostrado que el problema nunca eran ellos, sino la maldición de la creación, que es quitada de en medio y ahora son animales mansos, ¿por qué creer que Dios va a decir, bueno, ya disfrutaron 1000 años siendo libres, pero llegó lo bueno, y aunque usted no tiene la culpa, porque ya el Romanos 8 nos aclaró, ¿verdad?, que fueron sujetos en vanidad, pero no por su propia voluntad, pero pues ¿saben qué? De todas formas, lléguenle. No, si el Señor los tuvo al principio y los preserva al milenio, ¿de dónde nos sacamos bíblicamente hablando que los hace a un lado en la eternidad? Cuando la Biblia los menciona en cada una de las etapas. En la creación antes de la caída, en la creación después de la caída. Ahorita veremos otro ejemplo interesantísimo. En el estado intermedio, en el reino milenial, en toda etapa, en todo momento. Y de repente algunos, porque se les da la gana, dicen y desaparecen de repente en la vida eterna. Cuando, evidencia número 6, Dios no solamente preservó a la humanidad la primera vez que destruyó la tierra por agua, sino que también preservó a la creación animal. Estos siempre han estado presentes en los planes de Dios y siempre han sido compañeros del ser humano.
El plan de Dios, o el pacto, perdón, mejor dicho, que Dios hizo con el hombre después del diluvio, no lo hizo solamente con Noé, como muchos creen. Si yo te hubiera preguntado antes de este mensaje, ¿con quién hizo pacto Dios después del diluvio? Muchos dirían, con el hombre, con Noé. Mentira, lo hizo con el hombre y con los animales. También, Dios hizo un pacto con su creación. ¿Crees que estoy loco? Génesis capítulo 9, versículo 9, vamos a verlo. Lo divertido de primero hacer afirmaciones y luego confirmarlas con la Biblia es que los hago tropezarse por unos segundos. Quizá insultarme en su corazón. Ahora sí alucinó, de repente no, que no. Ups, me retracto. Porque generalmente hay quien lo hace al revés. Primero lo lee y luego te dice la conclusión que sacó de ahí, ¿verdad? Pero a mí nada más por las ganas de fastidiar al prójimo me gusta primero decir la conclusión, espantarlos, y luego cuando piensan que estoy alucinando, decirles, ¿cómo de que no, compadre? Aquí está. Génesis capítulo 9, versículo 9. Dice, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Hasta aquí nada más está el hombre en este pacto de nunca más destruir la tierra. Pero luego dice versículo 10, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Vuelve a decir versículo 2, este es mi pacto que establezco con vosotros y todo ser viviente. Vuelve a decir, versículo 16, estaré el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo Dios, versículo 17 a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Ahora, lo que es bien interesante es que el pacto fue con todos los animales que entraron al arca. De aquí yo puedo concluir, por eso, como te dije hace rato, que los insectos no están incluidos, porque ellos no entraron al arca, o al menos no se menciona de forma explícita. Quizás sí, y estoy alucinando, o no olvido el pasaje donde está, pero no recuerdo haberlo leído. Pero de los animales sí, que entraron en parejas, todos de dos en dos, al arca de Noé. Y aquí hay dos cosas bien interesantes. Uno, que Dios los considera en el pacto. Que no solamente dice es el pacto con el hombre, sino que para él los animales también eran importantes. Eran parte de la creación original. Y Dios hizo pacto también con ellos de no destruirlos. Y dice de forma perpetua. 2. El arca de Noé es conocida por los teólogos como un tipo de Cristo. ¿Qué es un tipo? Es una representación del antitipo. Digamos que es una sombra de lo que ha de venir. Es una representación en el sentido de que el arca de Noé fue cubierta con brea para no absorber las aguas y no inundarse. Cuando se dice que el arca de Noé fue cubierta, se utiliza la palabra kéfer, que tiene la misma, que es la raíz de kafar, más bien dicho, que es la palabra utilizada para hablar de expiación en el Antiguo Testamento. Cuando se habla del sacrificio para expiación, justamente es esta palabra, kafar, que viene de kéfer, que significa cubrir. El sacrificio que se llevaba a cabo para expiación, digamos que cubría nuestros pecados. El arca fue cubierta para que el juicio no entrara a ella. Es un tipo de Cristo en el sentido de que la sangre de Cristo ahora ya sabemos que no cubre, sino que elimina nuestros pecados, pero en el Antiguo Testamento el sacrificio los cubría. Y es un tipo de Cristo en el sentido que todo aquel que entrara en ella no sería destruido, sino que sería salvo del diluvio universal. Noé se lo compartió a muchos, pero solo algunos creyeron, muy pocos, y solo los que entraron fueron salvos. Los animales estuvieron dentro de esa salvación. Ahora, más allá de todo esto, la Biblia misma traza un paralelo entre la destrucción primera de la tierra por agua y su restauración futura, y la destrucción por fuego y su restauración. Fíjate lo que dice Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, vamos a verlo. Capítulo 3, versículo 5. Para explicarme mejor. Segunda de Pedro 3, versículo 5. Ahí está, dice: estos ignoran voluntariamente que en el antiguo tiempo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Versículo 6 dice: por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua,
pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. Así como Dios destruyó primero la tierra por agua, dice que después va a ser destruida por fuego. Cuando fue destruida la primera vez por agua, preservó a los animales. La pregunta que yo hago es, ¿por qué no los va a preservar cuando la destruya por fuego? Porque estuvieron en la creación original, los preservó, hizo pacto con ellos, están en el cielo, en el estado intermedio, están en el reino milenial, y como de dónde nos sacamos, que de repente de la nada desaparecen en la eternidad, cuando no hay absolutamente ningún fundamento bíblico que establezca esto. Evidencia número 7, Adán, Jesús, Noé. Podemos decirlo simbólicamente, excepto Jesús, en él lo decimos de forma literal, son las tres cabezas de las tres tierras. Adán, autoridad de la tierra original; Noé, de la nueva tierra después del diluvio; Jesús, de la tierra después de su venida con un nuevo pacto. Ahora, lo que es interesante aquí es que cuando Dios crea a Adán, lo rodeó de animales. Cuando Dios salvó a Noé, lo rodeó de animales. Y cuando nació Jesús, lo rodeó de animales. Voltea con tu familia ahí en casa, mi hermana, y diles, se me hace que yo soy la cuarta cabeza de la tierra porque también estoy rodeada de animales. La pregunta es, ¿por qué creer que Dios los va a eliminar si estuvieron presentes en cada nuevo inicio o en cada etapa importante de la historia de la humanidad? Y por último, el único versículo de toda la Biblia, después vimos hoy solamente un resumen, porque yo algún día cuando compartí la serie de la vida en el cielo, que por ahí voy a buscar los audios porque algunos quedaron muy mal y otros bien, y a ver qué podemos sacar prontamente en MP3 porque no están en video. Vimos 2 o 3 mensajes hablando mucho más a fondo de este tema. Hoy solamente quise compartirles un resumen de lo más importante. Pero hay, cuando leas el libro, sumándole a todo esto que vimos, chorrocientas evidencias de la existencia de los animales en la eternidad. Y muchos argumentos más, y muchos ejemplos más. Y contra toda esta conjunto de evidencias, solo hay un versículo que parece indicar que después de morir desaparecen, pero que realmente no lo indica, que indica justamente lo contrario. Pero la gente que es floja y que no le gusta leer y estudiar, solo lee un versículo y de aquí saca una conclusión errónea. Pero cuando tú ves el contexto completo del versículo, entiendes que no dice eso, sino justamente lo contrario. Eclesiastés capítulo 3, y con este nos vamos a despedir y les voy anunciando que cuando acabemos aquí, hoy es miércoles de 2x1, váyanse de volada a nuestra página de Facebook de la Iglesia de Toluca, BNPEM Toluca, porque estará en vivo la doctora Tere Alducin con mi hermana Veral Bermúdez entrevistándola. Una nueva serie que inicia hoy acerca de salud y bienestar en tiempos de pandemia. Y estaba hablando ella, iniciaron esta serie creo que ayer o antier, pero Facebook se las cortó por mencionar palabras que ya sabes que a Facebook no le gusta que menciones y que no menciono porque si no me van a cortar en vano este estudio. Pero hablaron de cosas relacionadas a lo que estamos viviendo y ya sabes lo que buscan estos movimientos LGTB, etcétera, etcétera. Entonces van a abordar los temas pues utilizando palabras a lo mejor en clave o algo por el estilo para que no sea esto un motivo de que les corten, ¿verdad? Y que lo puedan ver. Y por cierto, yo ya prontamente voy a estar transmitiendo los miércoles en vivo tanto en Facebook como a través de YouTube, de mi página, que los invito a que la sigan, Jesse Bermúdez. Por si algún día nos cortan en Facebook, no sé por qué nunca lo han hecho, como que cada vez se ponen más estrictos. Quizá el antecedente de muchas cosas que veremos en este nuevo orden mundial, donde muchas cosas que tratarán de controlarlas y manipularlas, y así por si las dudas se corta una, pero tenemos la otra todavía, ¿verdad? Pero bueno, cuando acabemos te pasas allá, la página es BNPEM Toluca, y están esperando que terminemos para comenzar también totalmente en vivo. Eclesiastés 3, versículo 21, dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal descienda abajo de la tierra? Con signos de interrogación. Entonces, mucha gente que a lo mejor, no quiero sonar gacho, reprobó la materia de lectura de comprensión. No es solamente saber leer, sino comprender. Dice, ya ves, aquí dice que el espíritu del hombre sube y que del animal desciende. No es lo que está diciendo, ahorita te lo voy a enseñar. Si es lo que dijera, de hecho,
estaríamos tú y yo en serios problemas porque la Biblia estaría hablando de una serie de contradicciones. En primer lugar, porque en este momento que se escribió no era cierto que el espíritu del hombre subía. El espíritu del hombre, de hecho, descendía. Iba al seno de Abraham, que estaba separado del Hades o el lugar de los muertos. Recuerda la historia que Jesús menciona acerca del rico y el mendigo, del rico y Lázaro. Cuando Jesús desciende, lleva cautiva la cautividad y al ser el pecado quitado del medio, antes era cubierto, como ya lo vimos, pero no borrado, de modo que no estaban condenados, pero tampoco estaban en la vida eterna, en la presencia de Dios. Cuando Jesús muere, el pecado no es cubierto, sino borrado, y los lleva a la presencia de Dios. Pero cuando este pasaje se escribe, el espíritu del hombre, de hecho, descendía, no ascendía al cielo. En segundo lugar, tendríamos un segundo problema, y es que establecería de forma general que todo espíritu de todo hombre sube, y sabemos que no todo espíritu sube, que aún en la actualidad hay espíritus que bajan, que se van al infierno, que no van a la presencia de Dios. Entonces, Salomón no es lo que está queriendo decir. Lo que pasa es que la gente no lee los versículos que hay antes, que dicen justamente lo contrario. Está hablando de las injusticias de la vida y dice el versículo 16, vi más debajo del sol. Acuérdate el propósito de Eclesiastés, que nos enseña que todo es vanidad y que la gente no sabe disfrutar y solo pierde el tiempo y se aflige y se afana. Entonces, dirigido a ellos, dice, vi debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, en lugar de injusticia, allí iniquidad. Y dije en mi corazón, al justo y el impío juzgará a Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. O sea, Salomón está diciendo lo contrario. La gente se creía superior y se afanaba y se afligía y era injusta, creyendo que ellos iban a tener después la vida eterna y los animales no. Y Salomón entonces con este pasaje lo que intenta decirles es, no, tanto les espera la muerte a ellos como a nosotros. Y de nada sirve si no lo entiendes y no viviste como Dios quería que vivieras. Y perdiste tu tiempo en vanidad de vanidades. Porque lo que le sucede, versículo 19, a los hijos de los hombres y lo que le sucede a las bestias, un mismo suceso es. O sea, qué increíble que el versículo que se utiliza para intentar demostrar que nos pasan cosas opuestas, justamente está diciendo lo contrario, de forma explícita, que ambos físicamente nos espera la misma muerte. Lo que Salomón está haciendo es ponerle, como decimos en México, un estate quieto a los demás, altaneros, soberbios, orgullosos, que yo soy aquel. No, hombre, ¿qué tú quién eres? Te espera el mismo destino que a las bestias, ni te creas superior, eres como los animales, que vas a morir como ellos. ¿Y de qué sirve si viviste afligido y afanado y estresado toda la vida, si nunca conociste a Dios? Que es como concluye Eclesiastés, este es el todo del hombre, conocerle y apartarte del mal. Dice, lo que le sucede es lo mismo. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. ¿Te das cuenta que dice justo lo opuesto a lo que pensabas que decía? Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Y es en este contexto donde les pregunta, no afirma, sino que pregunta, después de todo esto, ¿quién de ustedes sabe, a quién le consta que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu de los animales descienda abajo a la tierra? ¿Te das cuenta ahora el contexto donde se encuentra esta interrogación? Este interrogante. Nos espera lo mismo, la misma muerte. ¿Y de qué sirve que estés afanado, afligido, siendo injusto, si como animal vas a morir? ¿O a poco te consta y tú sabes que el espíritu del hombre va arriba y el del animal va para abajo y que somos más que ellos? No, no te equivoques. Y entonces concluye versículo 22. Así pues he visto que no hay mejor cosa para el hombre que alegrarse en su trabajo. Es lo que está diciendo. No vivas afligido, estresado, afanado, porque vas a morir como los animales. Alégrate en tu vida, en tu trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Entonces, no hay absolutamente ningún pasaje bíblico que al menos insinúe y diga, y mucho menos que de forma directa establezca, que los animales desaparecen en la vida eterna, contra todo un peso de evidencias que establecen que ahí continúan. Vamos a orar. Después de esto nos despedimos. Les recuerdo que el domingo estará con nosotros el doctor Armando Alducin en el segundo y tercer servicio de las reuniones de Toluca. Un servidor estará en el primer servicio. Veremos quizá el último mensaje de la serie. Sé que la mayoría va a querer ir al segundo y tercero con el doctor Alducin. Está bien, no me siento,
pero ahí les recuerdo y les recomiendo que después vean la transmisión en casa para que no se pierdan el fin de esta serie, la 7ª parte de Nos reconoceremos y conviviremos en el cielo. Oramos, Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por la creación que nos has dado, porque hoy has dado consuelo a aquellos que aman, Señor, a sus animalitos, Señor, que los han visto como su familia. Aunque hay algunos que, desde el punto de vista de algunos, rayan en lo absurdo, ¿verdad? En tratar mejor a sus animales que a su propia familia. Pero bueno, el punto es, Señor, que son tu creación y tú los amas. Y gracias, Señor, porque muchos de ellos sufren por la crueldad del ser humano, pero también a ellos les espera la libertad gloriosa que nos espera a nosotros. Señor, gracias porque sabemos y una vez más recordamos que despedirnos en Cristo no es decir adiós, sino hasta luego. Que estas palabras den esperanza a aquellos que han perdido a familia, amigos y seres queridos. Y que recuerden, Señor, que lo mejor, como muchas veces hemos oído, apenas está por venir, pero principalmente en la vida eterna. Ahí, Señor, es donde realmente viviremos nuestros mejores días. Ahí tienes tú lo mejor preparado para nosotros. Nos emocionamos al ver todo lo que has hecho, Señor. Y te damos gracias porque no lo merecíamos, pero es un regalo que por medio de Cristo nos fue dado. Si tú nunca has venido a Cristo, dile, Señor, yo quiero entregarte mi vida. Perdóname, límpiame de mis pecados. Ven a reinar en mi corazón y cambia mi forma de vivir. Sé mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi Señor y mi Salvador. Te necesito y ya no quiero vivir lejos de ti. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por esta oportunidad que me das. Amén y amén. Mis hermanos, no se desconecten, o sí desconéctense, pero váyanse a BNPM Toluca con este tema interesantísimo con la doctora Tere Alducin. Que Dios los bendiga, nos vemos el domingo. Ahora sí estamos despedidos. Bye bye.